En el capítulo anterior, el campo de batalla estaba en caos. En ese instante, una espada brillante surcó el aire, obligando al goblin a soltar a Freya. Lee había aparecido para rescatarla. Furioso, el goblin cargó hacia él, pero Freylin se interpuso, invocando una barrera mágica que detuvo su avance. El goblin gruñó, mirando a su alrededor con desconcierto. ¿Cómo es que nadie vigiló bien la entrada?, rugió. Freylin no le respondió. En cambio, miró a Lee con seriedad. Esta barrera no durará mucho. Piensa rápido. Lee respondió que enfrentarse al jefe goblin, de nivel hierro negro, no sería tarea fácil. En el juego, había muerto incontables veces intentando vencerlo. Freylin le preguntó entonces qué harían. Nunca dije que no podía derrotarlo, respondió Lee con cautela. Ahora que tenía la bendición de la afinidad, la chica que yacía en sus manos era su mayor fuente de confianza. Freylin, notando la mirada de su hermana, se alegró al ver que Freya estaba despierta. La reunión entre ambas había sido su mayor motivación. Freya, aún recuperándose del susto, miró fijamente a Lee. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación inexplicable la invadió, una mezcla de familiaridad y confianza. Después de un momento de duda, le agradeció. Gracias por salvarme. Pero, te he visto antes. Lee sintió un pinchazo en el corazón. Al parecer, ella no lo recordaba, pero tenía sentido. En esta línea temporal, era su primer encuentro. En el juego, Freya no logró encontrar a su hermana y, al perder toda esperanza, abandonó su clan para iniciar un largo viaje. Con el tiempo, se convertiría en la elfa más legendaria de las Tierras Infinitas. A él le había tomado meses viajar por todo el mapa y crear encuentros accidentales, y completando misiones extremas logró subir su afinidad con ella al máximo. Ahora, con la ventaja de conocer su historia, Lee decidió aprovechar la situación. Princesa Freya, aunque esta es nuestra primera reunión, ya he oído hablar de tus grandes hazañas. La situación es crítica. Escuché que tienes un arco legendario que es muy eficaz contra los goblins. ¿Puedes prestármelo? Freya dudó por un instante, pero al ver la seriedad en sus ojos, extendió su mano. El arco apareció en un destello de luz. ¿Crees que puedes manejarlo con tu nivel actual?, preguntó, con curiosidad. Freylin miró a Lee con preocupación. Ese arco solo puede ser utilizado por alguien de nivel 40, a menos que seas el contratista espiritual de mi hermana. En ese instante, todo encajó en la mente de Freylin. Lee volteó hacia Freya y le habló con franqueza. Tu maldición limita tus habilidades. Si no puedes derrotar al enemigo, no hay otra opción. Debemos formar un contrato espiritual. Freylin, sonrojada, negó con firmeza. No puedes hacerlo. El contrato requiere confianza y afecto mutuos, además de una fuerte conexión emocional. Si falla, Freya perderá su marca de pureza. Para su sorpresa, Freya la interrumpió con una firme declaración. Acepto. Freylin quedó atónita mientras Lee y Freya sellaban el contrato con un beso. Una luz brillante envolvió a ambos, iluminando todo el campo de batalla. Freylin observaba, incapaz de comprender cómo Freya había formado un vínculo tan profundo con su benefactor. ¿Será que se enamoró a primera vista?, pensó mientras lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Yo lo vi primero. El goblin rugió con furia, rompiendo el escudo con un golpe devastador. Dejen de resistirse. Su vida está a punto de terminar. Lee, ahora lleno de confianza, lo enfrentó. ¿Eso crees? El contrato se ha formado con éxito, y ahora tengo la bendición del arco legendario de luz. El goblin retrocedió por un instante, inquieto, para luego comenzar a reírse. ¿Crees que puedes asustarme con eso? Mi gente conoce todos los secretos de ese arco. Vamos, dispara, quiero ver qué puedes hacer. Lee sostuvo el arco con calma, apuntándolo al goblin. Si tienes tanta prisa por morir, estaré encantado de cumplir tu deseo. El goblin, observando el aura que emanaba de Lee, comenzó a temblar. ¿Cómo es posible? ¿Por qué un humano tiene el aura de un elfo? Lee dio un paso hacia adelante, con su mirada fija en el enemigo. ¿Y tú? ¿Qué pasó con tu confianza? ¿Por qué retrocedes? El goblin, desesperado, trató de huir mientras murmuraba para sí mismo. Esto no tiene sentido. ¿Cómo pudo la princesa aceptar un contrato con él? No puedo perder ahora. Sabía que su magia estaba casi agotada y su única oportunidad de sobrevivir era sacrificar a sus propios hombres para intentar debilitarlo. Sin embargo, al salir en su búsqueda, no encontró a ninguno. Lee lo interrumpió con frialdad. No pierdas el tiempo buscándolos. Mejor prepárate para hacerles compañía en el más allá. Con esas palabras, soltó la flecha. El disparo atravesó al goblin con precisión mortal,
terminando la batalla. Mientras el monstruo caía, Lee sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Había subido al nivel 10, además obtuvo la lanza larga de Tortoise. Era una suerte obtener un arma de nivel plata, y con ella sus atributos de daño se duplicarían. Freylin y Freya llegaron hasta donde él estaba. Al derrotar al goblin, una brillante gema apareció junto al cuerpo del monstruo. Lee, al inclinarse para recogerla, sintió la energía pulsante que emanaba de ella. Freya, con curiosidad, preguntó, ¿qué es esto? Lee examinó la gema y respondió con seriedad, parece que los goblins la usaron para sellar este espacio. Freya frunció el ceño. Hasta donde sé, los goblins no tienen la capacidad de crear algo así. Esto significa que alguien los está ayudando desde las sombras. Tendré que informar esto al emperador. Mientras hablaban, el mundo comenzó a fragmentarse. El palacio, que había estado flotando en un espacio aislado, daba señales de regresar al mundo principal. Lee observó las grietas en el entorno y comentó, el espacio está colapsando porque el goblin que selló el espacio pereció. Volveremos a nuestros lugares de origen. Ha llegado el momento de despedirnos. Las elfas que lo acompañaban se acercaron, luciendo visiblemente tristes. Freya, con una mezcla de gratitud y pesar, abrió su inventario y le mostró su equipamiento. Gracias por salvarnos, no sé cómo devolverte el favor, el tiempo es corto, y este es el mejor equipamiento que tengo, siéntete libre de elegir. Y observó el equipamiento, y dijo que no era necesario. El nivel del equipamiento es demasiado alto para mí en este momento. Si realmente quieres devolverme el favor, hazlo en el futuro. Freya lo miró fijamente, y por un momento, su voz se llenó de esperanza. Entonces nos volveremos a encontrar. Lee sonrió con confianza. Por supuesto, no desapareceré. Los elfos consideran los contratos como una comunión eterna, ¿verdad? Prometí protegerte, y la próxima vez que nos encontremos, seré lo suficientemente fuerte como para cumplir esa promesa. Freylin, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Se acercó a Lee con determinación, y sin decir más, le dio un beso lleno de emoción, otorgándole una bendición de nivel legendaria. Y dejando a Freya en estado de shock, Freylin sonrió con dulzura hacia Lee. Esta es mi forma de agradecerte por todo. No te preocupes, guardaré esta gratitud en mi corazón. No competiré con mi hermana por tu afecto, pero te estaremos esperando en la tierra de los elfos. Mientras regresaba a su mundo, Lee pensó que esa elfa tenía una personalidad inesperadamente traviesa. De repente, el sistema mostró 5 mensajes no leídos. Al leerlos, supo de inmediato que algo grave estaba ocurriendo, y dijo con una sonrisa maliciosa, se atreven a actuar mientras no estoy. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. En la aldea de novatos, Sikin y su grupo se enfrentaban a una bestia de nivel 6. La situación era crítica. Jan estaba junto a Cheng, que se encontraba gravemente herido, y la desesperación llenaba el ambiente. ¿Realmente podemos vencer a este monstruo?, preguntó Cheng. La diferencia con la aldea 9 sigue aumentando, respondió Jan, con determinación en su mirada. Si no tomamos riesgos no podremos cerrar la brecha. Ya es suficiente, dijo Cheng. Vámonos mientras aún tengamos fuerza. Si perdemos y nuestras estadísticas bajan no sobreviviremos. Jan, frustrado, pensaba que si Lee estuviese con ellos habrían ganado. Como pudo, se puso de pie y gritó, Sikin, vete ahora. Yo te cubriré, no puedo abandonarlos, replicó Sikin. Aún quedan muchos jugadores de nivel 1 en el pueblo, y si no los protegemos, no tendrán ninguna esperanza de sobrevivir. Ella recordaba a Lee, convencida de que él seguía vivo. Aunque todos decían que había perecido, algo en su corazón le decía que alguien tan fuerte no podía caer tan fácilmente. Mientras hubiera una pequeña posibilidad, seguiría luchando. Un gigantesco ataque se dirigía hacia ella, y creía que al final no iba a poder esperarlo. En medio del caos, una figura familiar apareció de la nada. Era Lee, quien dijo, yo me encargo de esto. Su presencia trajo un alivio inmediato. Todos lo miraron con asombro y gratitud, mientras el monstruo, sintiendo un peligro instintivo, intentó huir. Sin embargo, Lee, con su nueva lanza, no iba a permitirlo. Una criatura de nivel 6 tratando de escapar. No tan rápido, dijo con frialdad. Con un solo ataque devastador, Lee acabó con la bestia, infligiendo más de 1000 de daño y ganando 30 puntos de golpe. El grupo observó boquiabierto. Su fuerza había abierto una brecha insalvable entre él y los demás. Jan pensaba que, a este paso no tendrían ni siquiera el derecho a seguirlo. Sikin, avergonzada, se disculpó.
Lo siento, no pudimos vencer al enemigo con las estrategias que nos diste. Al ser el más fuerte de la aldea, la reducción de estadísticas te afectará más. A partir de ahora estaré a tu lado y daré mi vida por ti. Li negó con la cabeza. No digas tonterías. Lo que lograron hasta ahora ya es impresionante y aún no hemos perdido esta batalla. Xiao Fan preguntó, jefe, todavía nos faltan 700 puntos. ¿Tienes algún plan para remontar esto? Li sonrió con confianza. ¿No se han dado cuenta? Subí a nivel 10. Y eso significa algo más. Justo en ese momento, un mensaje del sistema apareció frente a él. Se han recalculado tus puntos obtenidos en el dominio élfico. ¿Deseas aceptarlos? Li, sin vacilar, confirmó. Al mismo tiempo, en la aldea 9, los jugadores celebraban una victoria casi segura. Un gigantesco oso de escarcha estaba al borde de la muerte, y un solo golpe más les permitiría alcanzar los 5000 puntos, asegurando su triunfo en la competición. Wang, el líder del grupo, avanzó con una sonrisa confiada. ¿Recuerdan cómo nos preocupaba la presencia de Li? Dijo mientras desenvainaba su espada. Al final, los dioses estuvieron de nuestro lado. Ese tipo ya no es una amenaza. Con toda la fuerza que le quedaba, lanzó su ataque final. La espada chocó contra la bestia, pero el daño fue 0, y un mensaje apareció frente a todos los jugadores de la aldea 9. La aldea 0 tiene una puntuación de 35.000 puntos. Penalización aplicada, estadísticas reducidas a la mitad. La noticia los dejó impactados, mientras se preguntaban cómo esto era posible. Al revisar el ranking de la competición, quedaron atónitos. En la cima del marcador, el nombre de Li se destacaba con un abismo de puntos que nadie podía comprender. Imposible, gritó uno de ellos. Ni siquiera estaba vivo. ¿Cómo sucedió esto? Antes de que alguien pudiera responder, el oso de escarcha, viendo su oportunidad, rugió con furia. Con sus garras preparadas, se abalanzó sobre los jugadores debilitados. Las defensas de la aldea 9 se desmoronaron. Con sus estadísticas reducidas a la mitad, no pudieron resistir ni un solo ataque. Uno a uno, los ciudadanos cayeron bajo el ataque del monstruo. Wang, el jefe del pueblo, observaba paralizado por el terror. Su mente se negaba a aceptar lo que veía. Esto no es real, murmuró mientras sus compañeros caían sin remedio. No puede ser real. Mientras tanto, en la aldea 0, las condiciones especiales de la contienda comenzaron a surtir efecto. Los ciudadanos, debilitados por la batalla, experimentaron una súbita recuperación y sus estadísticas aumentaron en un 50%. Cheng, quien había estado al borde de la muerte, abrió los ojos con incredulidad. ¿Estoy vivo?, murmuró. Yan, a su lado, sonrió con alivio. Sí, se inclinó hacia él. Tenemos buenas noticias. Li ha vuelto. El nombre de Li provocó una ola de emoción y gratitud entre los aldeanos, y lo rodearon, vitoreando. La energía de la aldea se transformó, y las heridas de la desesperación dieron paso a una renovada esperanza. Li ha salvado a la aldea, gritó uno de los jóvenes combatientes. Juramos que lo seguiremos hasta el fin, sin importar el peligro o las dificultades, proclamó otro. Li levantó una mano para calmar la euforia colectiva. No es necesario tanto agradecimiento, dijo con calma. Luego dirigió su mirada a Sikin. Ahora que hemos recuperado el equilibrio, es hora de cumplir la promesa que te hice antes. No esperaba que alcanzaran los requisitos tan rápido. Los llevaré conmigo para completar las misiones del pueblo de principiantes. Una vez terminadas, regresarán más fuertes. Cuando cayó la noche, Li regresó a casa. Al abrir la puerta, se encontró con que Chana estaba limpiando. Desde la posición en la que estaba podía verlo todo, y regañaba al creador de este mundo por ser tan corrupto. Chana levantó la mirada y lo observó detenidamente. Cariño, volviste, dijo mientras se acercaba a él. ¿De verdad llegaste al nivel 10? Preguntó, estudiando cada detalle de su apariencia como si pudiera leer su poder recién adquirido. Li presumió con una sonrisa. Por supuesto, la miró con picardía, y dijo, no deberías subestimar a tu hombre. Ella se acercó con rapidez, extendiéndole una insignia negra. Bienvenido de nuevo al gremio de aventureros, Li. Ahora eres un aventurero de nivel hierro negro. Él casi había olvidado que como miembro del gremio, ella se encargaba de entregar las insignias, y le recordó las reglas del gremio. Pensé que para obtener una nueva insignia era necesario pasar una prueba de evaluación. No estás siendo demasiado generosa. Chana se sonrojó, mordisqueando su labio inferior. Yo, bueno, soy miembro del gremio, pero, y como tal, la interrumpió Li,
deberías ser firme con tus principios. El favoritismo es inaceptable. Chana lo miró fijamente durante un largo momento antes de tomar su mano con fuerza. Se dejó caer suavemente en la cama y, con un destello travieso en los ojos, susurró: entonces tendrás que pasar la prueba, aquí mismo. Lee, divertido, le siguió el juego. Así que este es tu campo de evaluación. Te dejaré experimentar la fuerza de un aventurero de nivel 10. La noche se desbordó en una pasión intensa. Al amanecer, Lee miró a Chana, quien descansaba a su lado. Me voy del pueblo, dijo suavemente. ¿Quieres venir conmigo? Chana lo miró a los ojos mientras le decía: estar contigo es mi mayor felicidad. Pero si pierdo mi trabajo, ya no podré ganar dinero para ti. Lee se echó a reír. Para mí, ganar dinero es tan fácil como respirar. Tendrás libertad financiera, y no tendrás que preocuparte jamás. Ella lo abrazó con fuerza. Entonces estaremos juntos para siempre. Unos días después, un grupo masivo de jugadores se reunió en las afueras de la aldea. Cuando vieron a Lee aparecer, una ola de emoción recorrió a la multitud. Miren, ahí está él, gritó alguien. El héroe de la aldea cero ha regresado. Los elogios resonaron por doquier. Lee, ahora como el aventurero más fuerte de la aldea, permaneció imperturbable. Sikin se acercó a Lee con una mirada firme. Hemos seguido tus órdenes y reunido a todos los jugadores de nivel 2 en adelante, informó. En ese momento, Jan pareció notar una figura inesperada entre los presentes. Su expresión se endureció cuando vio al hombre arrodillado delante de ellos. ¿Sí? Preguntó con incredulidad. ¿Qué haces aquí? El hombre, con la cabeza baja y una voz suplicante, dijo: estoy aquí para pedir perdón. Y una segunda oportunidad. Jan, enfurecido, le dijo: lárgate de aquí. Pero Lee alzó una mano, deteniéndolo. Espera, Sie, aún postrado, maldijo a Lee en silencio. Lo detestaba por todo lo que había sufrido por su causa. En el fondo de su alma corrupta, planeaba usar esta misión para encontrar el momento perfecto para vengarse. Sin embargo, cuando levantó la vista, los ojos fríos de Lee ya estaban clavados en él, como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros. Así que tú eres el que intentó emboscarme varias veces junto con el grupo de mercenarios del lobo salvaje, dijo Lee con una voz tan afilada como una hoja. No esperaba que tuvieras el valor de presentarte ante mí después de todo eso. Jan y Sikin abrieron los ojos de par en par. ¿Qué? Exclamaron casi al unísono, incapaces de creer lo que estaban oyendo. Sie agitó las manos frenéticamente, tratando de negar cualquier relación con los mercenarios. No, no tienes pruebas de eso, dijo con desesperación. Puede que haya cometido errores, pero acusarme sin evidencia es un abuso de poder. Se volvió hacia Jan, buscando apoyo, pero Jan cruzó los brazos y frunció el ceño. Estoy con Lee. No tienes lugar aquí. Sikin, con los ojos entrecerrados, comprendió de inmediato. Así que por eso los mercenarios del lobo salvaje nos atacaron sin descanso, murmuró. Ahora todo tiene sentido. Lee permaneció inmóvil, con su mirada fría. ¿Han terminado de hablar?, preguntó. Sin esperar respuesta, desenvainó su espada. La hoja destelló bajo la luz tenue, afilada y letal. Viéndose acorralado, Sie gritó: sí, soy miembro del grupo del lobo salvaje, pero si me matas, nuestro líder no te dejará en paz, y te perseguirán hasta el fin del mundo. Lee no parpadeó. Eso no me importa. En un instante, la figura de Sie se desplomó. El eco del golpe mortal resonó en los corazones de los presentes, que lo miraron con una mezcla de temor y respeto. Ese hombre es brutal, susurró alguien, con su voz cargada de asombro. Más vale andarse con cuidado de ahora en adelante, pensaron muchos. Jan soltó un suspiro de alivio. Buena decisión, dijo con una sonrisa. Un grupo es más fuerte cuando se deshace de la podredumbre, y envainó su espada. Ahora que eso está resuelto, volvamos a lo importante. Mientras avanzaban por el sendero, a lo más profundo del bosque, un guardia los detuvo con una expresión grave. Este camino está cerrado, advirtió con firmeza. Lee, sin inmutarse, mostró su insignia del gremio de aventureros. Espero que eso cambie. Déjenos pasar. Los guardias se quedaron boquiabiertos. Uno de ellos, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: por fin ha llegado alguien para salvarnos. El otro guardia, dijo con voz temblorosa: este camino es la única conexión entre nuestro pueblo y el exterior. Hace meses, una niebla oscura lo cubrió por completo. Caravanas enteras han desaparecido, y cada noche se oyen ruidos espeluznantes. Ni siquiera es seguro permanecer aquí, señaló a su alrededor. Somos los últimos guardias que quedan. Mientras avanzaban por el sendero,
un frío helado se apoderó del aire. La niebla se volvió tan espesa que parecía envolverlos como una manta opresiva. Un susurro inquietante resonó alrededor, como un coro de almas atormentadas. Han entrado a la ruta de lamento, advirtió el sistema. Debido al número de participantes, la dificultad se ha elevado a nivel infierno. El miedo se extendió como un incendio. Todos sentían que algo oscuro y maligno acechaba en las sombras. Nadie podía estar seguro de que este camino llevara realmente al exterior. Lee alzó una mano y habló con autoridad. Escóndanse. Nadie se mueva sin mi orden. Sin vacilar, el grupo se ocultó entre los arbustos y árboles retorcidos, apenas conteniendo el aliento. De repente, un grupo de personas apareció y sus ojos se iluminaron al ver a Lee. «Por fin alguien», exclamó el líder con evidente alivio. «Somos guardias de una caravana perdida. Por alguna razón, no hemos podido encontrar el camino al pueblo en meses. ¿Sabes cómo salir de este lugar?» Lee sonrió. «Claro que sí. Acérquense. Les mostraré el camino». Sin sospechar, el líder bajó de su caballo y corrió hacia él con una expresión de esperanza. «Eres un aventurero bondadoso», gritó. Lee no esperó. Con un movimiento fluido, blandió su lanza y la hundió con fuerza en el pecho del hombre, que soltó un grito ahogado antes de desplomarse. «Puedo guiarlos». Lee sacudió su lanza lentamente, con sus ojos fríos como el acero, hacia el descanso eterno. Desde sus escondites, los demás lo miraron con horror y desconcierto. «¿Qué está haciendo?», susurró uno, sin poder creerlo. «Eso es un humano», jadeó otro. «¿Por qué obtuvimos experiencia al verlo caer? Miren su cadáver», dijo alguien más, señalando con un dedo tembloroso. La multitud contuvo el aliento. Lo que antes parecía un hombre se había convertido en un esqueleto. «No muertos», dijo uno de los aldeanos, retrocediendo con pánico. Desde la niebla, el ejército de esqueletos emergió con un crujir siniestro, y se alzaron como sombras de la muerte. «Ten cuidado», advirtió uno de sus soldados al capitán no muerto. «Este hombre no es un simple aventurero». El líder soltó una carcajada hueca. «¿Un principiante? Por muy fuerte que sea, no podrá contra mi ejército». El suelo tembló bajo la aparición de más esqueletos. Armados con espadas oxidadas y escudos corroídos, avanzaban hacia Lee. Los aldeanos ocultos querían moverse, indecisos. «Debemos ayudarlo», dijo uno, con la voz temblando. Pero Jan levantó una mano y les habló con firmeza. «No se muevan. Él nos dio una orden. Si lo distraemos, todos moriremos». Algunos dudaron, pero el miedo los mantuvo en su lugar. ¿Cómo podría alguien enfrentarse a tantos monstruos a la vez? Lee, de pie entre el ejército de la muerte, tenía una sonrisa en los labios. Los ojos le brillaban con una emoción oscura, casi nostálgica. «En mi vida pasada, había la mitad de estos monstruos», murmuró con satisfacción. «Ahora será el doble de divertido». Con un movimiento decidido, alzó su lanza y avanzó como una sombra mortal entre las filas de no muertos, dando cortes letales. Cada golpe era devastador. Huesos crujían y cráneos explotaban en una lluvia de polvo y fragmentos. Los enemigos caían como hojas bajo una tormenta, y con cada uno, Lee sentía el flujo de energía llenar su cuerpo. Cada monstruo que derrotaba le otorgaba experiencia. Desde sus escondites, los habitantes del pueblo observaban con asombro y creciente emoción. El temor inicial se transformó en una euforia desbordante. «Jan tenía razón», gritó uno con los ojos encendidos de admiración. «Si hubiéramos intervenido, solo habríamos estorbado», murmuró, todavía temblando. «Por primera vez, puedo ver la brecha entre su poder y el nuestro. Ni aunque todo el pueblo se uniera, podríamos vencerlo». Las palabras resonaron entre el grupo, solidificando una verdad innegable. Lee no era solo un líder, era un titán. En medio del campo de batalla, el capitán no muerto, rodeado por los restos de su ejército, miraba a Lee con una mezcla de incredulidad y desesperación. «¿Cómo es posible?», murmuró. «Mi gran ejército, derrotado por un simple principiante, intentando mantener la compostura», apuntó a Lee con un dedo tembloroso. «No te emociones demasiado, aventurero. Mi maestro, Roland, no te dejará en paz». Las palabras apenas salieron de su boca cuando giró y trató de huir. Pero el destino tenía otros planes. Su propio caballo, transformado también en no muerto, dejó escapar un relincho agudo y se rebeló. Las pezuñas de la bestia cayeron con furia sobre el capitán. Huesos y armaduras se destrozaron bajo el peso implacable, hasta que no quedó nada más que silencio. Lee, con los ojos llenos de un brillo reflexivo, observó la escena. «Las bestias transformadas en no muertos son diferentes a los humanos», pensó. «Algunas veces, conservan el resentimiento de su vida pasada. Esta criatura, sin duda, odiaba a su asesino». El caballo, jadeando con fuerza, parecía buscar algo. Lee se acercó despacio, acariciándolo con suavidad.
¿Quieres vengarte de quien te controló? Le susurró. Puedo ayudarte, pero si fallo, nos espera el mismo final. El caballo no mostró temor. Bajó su cabeza en una reverencia muda, permitiendo que Lee se montara sobre su lomo. Los habitantes del pueblo lo vieron marcharse. Jan se giró hacia ellos y dijo con calma: regresemos al pueblo. Los monstruos de afuera son demasiado para nosotros. En ese momento, un mensaje del sistema se desplegó ante él, una petición directa de Lee. Mientras tanto, Lee había llegado a una estación de teletransporte en ruinas. Los restos de las antiguas piedras brillaban débilmente y de repente, una figura se materializó frente a él. Era un hombre alto, con ojos hundidos como abismos oscuros, y una túnica negra que exudaba energía maligna. ¿Ya superaste mi prueba?, preguntó la figura con una sonrisa torcida. ¿Roland? Lee lo estudió con calma. El no muerto inclinó la cabeza. Exacto. Soy un nigromante. Únete a mí, y juntos gobernaremos las sombras. Lee alzó una ceja, con su mirada fría como un glaciar. ¿Cuántos inocentes sacrificaste para tu prueba? Roland se echó a reír. Convertirse en parte de mi ejército es un honor para ellos. Además, ya te he mostrado el poder de un nigromante. Lee sonrió con desdén. Ese poder es un chiste. Todo el mundo sabe que la Iglesia de la Luz casi exterminó a tu clan. Te escondes como una rata en las alcantarillas, usando métodos despreciables para reclutar tontos desesperados. El rostro de Roland se torció de ira. ¿Cómo te atreves? Pagarás por tus palabras. Con un grito, agitó su mano. Múltiples guerreros no muertos cubiertos con armaduras aparecieron a su alrededor, cada uno blandiendo un arma. Eran de nivel 18, un peligro letal. Lee se preparó, pero el impacto fue brutal. La primera embestida fue demasiado para soportar solo con fuerza bruta, y salió disparado por los aires, siendo atrapado por un hechizo del nigromante. Roland lo observó, y su voz resonó con un desprecio lleno de superioridad. La fuerza absoluta de los niveles aplasta cualquier talento. Puede ser astuto, pero el talento no es nada sin poder. No te preocupes, pronto te convertiré en mi títere perfecto. Las palabras de Roland solo provocaron que una leve sonrisa se dibujara en el rostro de Lee. ¿Fuerza absoluta?, susurró para sí mismo. Un destello de memoria atravesó su mente. En su vida pasada, había enfrentado este mismo jefe, el guardia del pueblo de los principiantes. Por más que intentó, ni las estrategias más ingeniosas le sirvieron para herir a Roland. Su única opción había sido seguirlo como aprendiz y soportar pruebas interminables. No escapó sino hasta alcanzar el nivel 35, y solo gracias a un golpe de suerte. Para entonces, había perdido un tiempo precioso que podría haber usado en mazmorras clave para su crecimiento. Ahora sabía que aquello no había sido mera coincidencia, era una imposición del guión de este mundo, pero esta vez, todo era diferente. Había entendido algo importante tras su encuentro con las hermanas elfas. La clave para romper el ciclo vicioso del destino se encontraba en el dominio secreto de los elfos, un lugar que antes no podía alcanzar, pero ahora, con sus nuevos poderes, podía voltear las cosas. En este día resolvería tanto las cuentas pendientes como las nuevas. Un fragmento de poder oscuro comenzó a brillar. El fragmento de origen, un artefacto que otorga dominio sobre tiempo y espacio. El aire se volvió denso. La realidad misma se torció a su alrededor mientras Lee canalizaba el poder del fragmento. Las sombras y los no muertos que rodeaban a Roland comenzaron a desvanecerse, como si hubieran sido borrados de la existencia. ¿Qué es este lugar?, murmuró Roland, con sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Dónde están mis guerreros, mis soldados? Lee sonrió con calma. Sellé este espacio. Aquí no existe nada, solo tú y yo. Sin tus no muertos, eres solo un viejo patético jugando a ser un dios. Lee avanzó con pasos seguros, y su lanza brillaba con un filo a su lado. Veamos cuánto te queda sin tu ejército. La batalla fue rápida y brutal. Sin sus esbirros, Roland no era rival para él. Cuando el cuerpo de Roland se desvaneció, un torrente de experiencia fluyó hacia Lee, elevando su nivel. Pero apareció la presión del límite de su clase. Había llegado al tope de lo que podía controlar, la experiencia fue almacenada, y ahora el sistema le urgía a cambiar de clase para desbloquear nuevos niveles. El orbe de almas de Roland quedó tirado en el suelo. Para alguien común, aquel artefacto apenas tendría valor, pero para Lee, que había sido un dios no muerto en su vida pasada, esta sería una excelente arma. Él tomó el orbe de almas mientras recitaba antiguos cánticos. La energía del orbe respondió a su llamado, su luz fantasmal cambió de tonalidad cuando el control pasó a su nuevo dueño. Nada podía competir con sus encantamientos supremos, y con un gesto final, invocó un nuevo ejército de no muertos bajo su mando. Apenas el último eco del conjuro se desvaneció, Chana llegó corriendo junto a Jan.
querido, gritó la joven mientras se lanzaba a abrazarlo. Sus ojos brillaban de emoción. ¿Me llevarás contigo? Lia sintió con una sonrisa. Sí, aunque el círculo de teletransportación de este pueblo fue destruido, tú, como miembro del gremio de aventureros, seguro puedes arreglarlo, no hay problema, déjamelo a mí. Con un guiño travieso, Chana se apresuró a trabajar. Cuando ella se retiró, Jan observó a Lee con una mezcla de admiración y malicia. Así que por eso me pediste que la trajera, comentó con una sonrisa astuta. Supongo que ni los NPCs están a salvo de tu encanto. Lee, visiblemente incómodo, apartó la mirada. Gracias por la ayuda, no tienes que agradecerme, dijo Jan, riendo. Pero me pregunto, ¿realmente no vas a despedirte de Sikin? Después de todo, es obvio que le gustas. Lee suspiró, no es necesario. Alguien más ya ocupa mi corazón. No puedo corresponder sus sentimientos y alimentar esperanza solo complicaría las cosas. En este mundo lleno de peligros, perturbaciones emocionales innecesarias son un riesgo. Quizá, olvidarnos mutuamente sea lo mejor. Una ligera brisa agitó el aire, y Lee no se dio cuenta de que Sikin estaba allí, escuchándolo todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, y con el corazón hecho pedazos, dio la vuelta y se alejó, incapaz de soportar la escena un segundo más. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.